aparte de las horas curriculares no lectivas, que eran los miércoles, nos reunimos los lunes y los martes, así que hay 3 instancias, aparte del miércoles. Por lo tanto, organizamos los tiempos y en el caso de las aulas que dice usted, en cuanto a las dimensiones, bueno, la Secretaría Ministerial tiene las normativas y tenemos que cumplir frente a ello. Por lo tanto, hay gestión del director de que con esfuerzo y con gestión se logre aquel objetivo. Me gustaría aprovechar también como de tener la reacción un poco sobre este mismo punto de David desde la mirada internacional. ¿Hay algunas condiciones como estructurales de revisión entre pares que son importantes de resolver en términos como de los tiempos, este tipo de desafíos que estamos comentando recién? Sí, esa pregunta es importante porque la metodología de estudio de clase viene de Japón. En el sistema de Japón se dedica a toda la formación profesional, es como una filosofía más que un método. Entonces, ellos tienen conferencias masivas centrado en una práctica de aula. Y mirando, yo muestro cuando hacemos la formación sobre cómo hacer estudio de clase con los participantes, muestro una foto de observadores en un aula en Japón y a veces hay hasta 30 o más personas observando el aula. Están asomando por la ventana desde afuera a veces. En Inglaterra, bueno, otra cosa es cuestión de tiempo, porque ellos pueden pasar en Japón fácilmente un día entero planificando la clase, bueno, la hora para la clase, pero pueden pasar un día entero en la post-discusión. Entonces, haciendo una adaptación a Inglaterra ha sido hasta ahora bastante parecido al contexto de Chile, en el sentido de que eso no es realista todo ese tiempo, sobre todo cuando la colaboración es interescolar, porque hay que después, el problema de que se sale profesor por mitad de un día, puede ser hasta un día de su centro. Entonces los estudiantes, alguien tiene que cuidarse de sus estudiantes. Entonces, en el contexto de Londres, es más aproximadamente 2-3 horas en planificación, la clase y la discusión, post-discusión es más o menos 2 horas. Pero lo que hacemos para resolver el problema del tiempo es que tenemos otro ciclo. Entonces se pasa a otro ciclo, entonces los mismos 3 vuelven a reunir en 2 semanas y después de lo que habían aprendido, hacen otro ciclo. Entonces está más basado en la formación del profesor también en ese contexto. Y el rol del equipo direccional, de los líderes, yo creo que es ambas en formar esas estructuras y dar tiempo y coordinación también a los participantes en el estudio de clase. No decir, por ejemplo, no decir que tienen que reunirse en la hora de almuerzo o al final del día. O sea, le permite un espacio para reunir, para participar, para salir de su centro. Pero también el otro que es interesante es algo más cultural, es mostrar yo soy director, yo soy el líder, el aprendiz líder, sería la traducción. Lead leader sería en inglés. Es como mostrar, yo también estoy aprendiendo, entonces estoy modelando de que el proceso de aprendizaje es muy importante. Entonces, ¿qué puede hacer el líder? Es que puede hablar de lo que hemos aprendido, de lo que yo he aprendido, hablar previamente de, por ejemplo, un artículo que acabo de leer sobre un tema muy importante en la literatura académica y participar también en la formación, porque a veces la falta de participación de líderes se muestra implícitamente algo al valor del proceso, que decir, eso es adecuado para docentes, pero yo estoy demasiado ocupado para participar en esto porque tengo otras cosas para hacer que son más importantes. ¿Sí? O sea, no quiere decir que siempre tiene que participar, obviamente, pero por lo menos muestra la importancia al equipo docente en la participación.
Entonces yo creo que para mí esas son las cosas claves. Yo solamente quería agregar la importancia de la participación del sostenedor. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que en la primera sesión con los líderes escolares de todos los colegios nos llama una de las directoras y dice, hoy sabes que no voy a poder ir porque resulta que el sostenedor llamó a una reunión justo a la misma hora. Bueno, obviamente llamamos al sostenedor y digo, hoy no tienen razón, la persona está autorizada para asistir a la reunión. Entonces, si no trabajamos con los sostenedores, que al final del día son los empleadores, los directores, es muy difícil avanzar. Pero también yo creo que hay que empoderarse de la autonomía que tienen las escuelas respecto, por ejemplo, al uso de recursos CEP para contratar profesores volantes. O sea, hay una serie de espacios de gestión que tiene la dirección que puede generar el trabajo colaborativo, el tiempo de los docentes y que a veces pensamos que no está ahí. Entonces yo creo que justamente con los planes de desarrollo local viene también una serie de posibilidades de gestión a nivel local que van más allá de planificar el plan local. Y no sé si tú quieres comentar algo al respecto de eso. A ver, quizás respecto a eso último, efectivamente cuando uno revisa el plan local, de hecho en su génesis está esta idea, incluso podría ser construido colaborativamente, ¿no? Obviamente tiene que aplicar a la escuela, pero de hecho hay un llamado que ojalá, por ejemplo, incluso podrían reunirse algunas escuelas del mismo territorio. Y puesto que es PME, cae suyo que es muy necesaria construir en diálogo con los sostenedores, porque si bien obviamente hay espacios de gestión específicos de cada directivo, de cada director o directora, también es cierto que el PME, como todos sabemos, debe ser aprobado y validado por el sostenedor, y así también nos aseguramos que los recursos que nosotros estamos solicitando puedan llegar a las acciones que teníamos planificadas de antemano. Entonces, claro, efectivamente es una colaboración que es muy estratégica, que es muy importante, y ahí también el llamado, obviamente, por un lado a los sostenedores, pero también a los líderes escolares hoy día, que intenten dentro de sus opciones de poder también incluir al nivel del sostenedor, porque si no al final del día saben bastante bien lo que podría ocurrir, digamos, con las acciones que ustedes están planificando. Bien, me gustaría también llevar de vuelta la conversación a las experiencias respecto de dos preguntas que se conectan bastante bien. Una bien específica sobre el tema de CIAG y en términos de en qué se diferencia este proceso de revisión entre pares como un panel de retroalimentación o de revisión, dice acá, respecto de si más bien lo que estaban haciendo eran unos ciclos de indagación colaborativa donde tratan de comprender el fenómeno, reelaborarlo y mejorar. Y también un poco la pregunta es válida para el ejercicio de trabajo de las pasantías. ¿En qué medida se utiliza esa metodología o esa forma de abordar el trabajo desde la indagación colaborativa en el trabajo que hacen ahí? Y eso se vincula quizás con una pregunta un poco más teórica o más estratégica respecto de cómo estas experiencias pueden abrir posibilidades de cambiar la cultura más bien jerárquica que prevalece en el sistema educativo chileno, en términos de muy de bajada de política, muy del liderazgo asociado a un cargo formal jerárquico. Y estamos hablando de experiencias que de alguna manera tratan de aplanar la estructura, de generar relaciones más horizontales. Entonces, quizás me gustaría escuchar primero desde las experiencias de Rosita y de Romina, cómo ven este tema, y luego un comentario de nuestros expositores. Yo creo que en el caso de las dos me imagino, imponer un cambio cultural del cambio, no solamente de la jerarquía, pero yo diría para que, por ejemplo, la pasantía y el trabajo que ustedes desarrollan y otras iniciativas operen en un modelo colaborativo, hay conceptos como las relaciones de confianza que son fundamentales. Y las relaciones de confianza, o sea, si uno habla, o sea, en Chile tenemos muy poca confianza interpersonal, poca confianza profesional, y entonces pensar estos dispositivos, pensar estas innovaciones, sin tocar esos nudos críticos que son culturales,
en verdad no tiene mucho sentido. Yo pienso que la apuesta y lo que ocurre es que en verdad las culturas, los tipos de cultura más jerárquicas o menos jerárquicas coexisten. En la escuela coexisten, o sea, no sería como, creo que sería muy ingenuo pensar que nosotros vamos a transformar la cultura de una escuela, cambiar el tema jerárquico, eso va a estar. Pero sí, lo que sí apostamos es que haya espacio para modelos alternativos y que vayan como en contra de la cultura más dominante de desconfianza, de aislamiento y de jerarquía. Entonces, yo veo que es más una coexistencia, a lo menos en esta etapa, más que reemplazar una u otra. Creo que no sé nada más. A ver. Dos puntos. La primera pregunta, enfocándose si esto es como una experiencia, una innovación pasajera. A nosotros nos hizo clic, insight, como le pudiera traspasar a los colegas, de que nosotros sentíamos que hacemos bastantes cosas, pero necesitábamos algo distinto, y no tan distinto, porque es nuestro quehacer, pero ¿cómo mejorar más? Entonces, esta estrategia de la retroalimentación, que es palabra muy conocida, pero que no la manejamos, cuando fuimos a la sala y vimos que hacemos retroalimentación de tarea, nos quedó claro que tenemos que mejorar y tener más retroalimentación de proceso y de autorregulación. Por lo tanto, para mí esa es una llave que puede movilizar los aprendizajes, aparte de otros factores que tenemos en el colegio. Eso es claro, entonces llegó para quedarse. Y en segundo lugar, respecto a los liderazgos, creo yo que para que en una institución donde funcionan 80 personas o más, tiene que haber un liderazgo distribuido. Y tenemos que confiar en las personas con las que trabajamos. Es imposible, si estamos agobiados los docentes o directores con nuestras tareas, una herramienta de liderazgo distribuido, ¿ya? Y los profesores se sienten validados si tú le das esa responsabilidad y se sienten comprometidos. Respecto a lo que hablabas de la indagación, de los modelos de indagación, nosotros no lo presentamos hoy día, pero agradezco como la pregunta porque sí, la pasantía y también en esta idea de construir un lenguaje común y de una forma de hacer que sea diferente, nosotros estamos usando y como enriqueciendo el trabajo de la pasantía o pensando la pasantía bajo un modelo de indagación colaborativa. Eso no lo inventamos en la pasantía. Entonces, es como no inventamos la rueda. Lo que hicimos es entender bajo qué condiciones esos modelos de indagación colaborativa han funcionado fuera del país, pero también en el país por el trabajo de líderes, y ver qué de esos elementos, de esa forma de trabajo, es pertinente para nosotros usarla en la pasantía. Porque sabemos que es importante colaborar no en el vacío, sino que colaborar bajo un modelo de trabajo que nos guíe, que oriente nuestras preguntas, que oriente nuestra reflexión. Entonces, es como un modelo teórico, que es bastante común y simple a muchos otros modelos de investigación y acción colaborativa, ¿no es cierto?, pero que es bueno tener. Yo creo que es muy importante declararlo y usarlo para poder entender cuál es el alcance de ese modelo en esta experiencia, y qué lee y qué no lee ese modelo. Eso. Yo solo quisiera puntualizar un punto bien particular que tiene que ver con el tema de la confianza. Efectivamente, yo creo que son experiencias que, como bien indican, tratan de romper un poquito la jerarquía escolar, que ya está bastante marcada por un sistema más colaborativo, en fin. Pero yo creo que no hay, como bien indica Romina, uno no puede obviar que este es un país que en general funcionamos con mucha desconfianza. Y la verdad es que la desconfianza es bastante más racional que la confianza. O sea, cuando yo desconfío y controlo un proceso, me expongo a muchos menos riesgos de que cuando confío en otro para algo que a mí me parece importante, como dice Megan Chanel Moran. O sea, estar dispuesto a ser vulnerable frente al otro no es tan racional como decir yo prefiero controlar todo. Dicho eso, sabemos que con la desconfianza difícilmente ocurre la mejora porque tengo que cargarme yo la mochila de todo, porque yo tengo que liderar todo el proceso. ¿Por qué a mí me gusta enfatizar este punto? Porque la confianza, curiosamente, para que se genere, necesita una experiencia de confianza, que es donde yo diga, ¿sabéis qué? No tengo muchas razones para confiar, pero lo voy a tener que hacer. Porque si alguien no rompe el ciclo,
difícilmente se puede empezar una interacción de confianza. Y creo que esto es particularmente importante para los directores y directoras, porque para poder implementar cualquiera de estos ejercicios van a tener que estar dispuestos a ser vulnerables y van a tener que confiar sin tener muchas razones para hacerlo, porque se van a exponer. Pero si no están dispuestos a dar ese primer paso, no va a haber otra persona en la institución o en la escuela que lo haga. Entonces es complejo, pero de verdad si realmente creemos en el trabajo colaborativo hay que asumir ciertos riesgos. Y van a tener que ustedes como líderes escolares tener que confiar, al menos en un primer momento, un poquito irracionalmente, asumiendo que si la experiencia es positiva, sí se van a generar condiciones para poder confiar de ahí en adelante. Pero es ineludible. O sea, si queremos dar este cambio cultural, hay que asumir ese riesgo y normalmente quien lo asume en primer orden son los líderes escolares. Bueno, agregar a lo que se ha dicho, que yo creo que al final del día, sumando, restando todo de lo que estamos hablando aquí, es de una identidad profesional distinta, donde efectivamente el profesor es valorado como constructor de conocimiento, como una persona que tiene capacidades de mejorar y de cambiar y que le interesa cambiar y mejorar. Y lo que estamos haciendo es generar oportunidades para que eso pase. Entonces, a la medida que el director confía en el profesor va a confiar en sus estudiantes. Es muy difícil que los profesores confíen en otros si a su vez nosotros no confiamos en ellos. Y como yo planteé al principio, el error es fuente de aprendizaje. Entonces, puedo confiar, me puedo equivocar, pero de eso aprendo. Si yo confío, me va mal, y a partir de eso entonces decido castigar a todo el colegio, murió. Entonces, no hay que tenerle miedo al error, no hay que tenerle miedo a equivocarse, no hay que tenerle miedo a la oportunidad, porque es que estamos aprendiendo a hacerlo cada vez mejor. Pero como yo les planteaba al principio, esta nueva forma de entender el desarrollo profesional también es una nueva forma de entender la profesión docente y la identidad docente. Entonces no nos olvidemos que aquí estamos trabajando con mucho más que formas de trabajo, estamos trabajando con formas de cómo nos relacionamos y cómo entendemos qué significa ser un profesor hoy día en estos contextos que nos propone específicamente el sistema de desarrollo docente, que nos propone CIES, que nos propone el modelo que estamos hablando. Es mucho más amplio porque estamos hablando de los corazones de las personas, de las mentes de las personas y no solamente de los profesores como burócratas que van a hacer una pega que les manda a hacer otro. Pues yo tenía un comentario brillante, pero me lo robó Felipe y lo expresó mejor que yo pueda expresar, yo creo. Pero quiero adicionar la idea de una palabra que surgió de la parte de un artículo académico, coopetición. Coopetición. O sea, es la combinación de competencia y cooperación. O sea, creo que funciona mejor en inglés, esa distinción. Pero quiere decir que cuando iniciaron un proyecto en Londres hace aproximadamente 12 años que se llama el London Challenge, el desafío de Londres, porque tenía mucha inequidad en Londres y en la parte educativa invirtieron muchísimo dinero en fomentar mucha colaboración entre escuelas que de antemano tenían una relación muy de competencia, o sea, una competencia, pero se dieron cuenta de que cuando el barco, o sea, cuando la marea sube del barco, todo el barco sube. Entonces tiene buena idea de trabajar en conjunto y que también tenían muchos aspectos en que podrían colaborar en los cuales no estaban realmente en competencia. Por ejemplo, se puede una escuela primaria fácilmente trabajar con un colegio secundario, ¿ya? Y pueden hacer más sinergia también trabajando así en conjunto. Y lo de repetición en pares es un fuerte ejemplo de romper la idea de jerarquía, porque parte de la desconfianza viene cuando hay una jerarquía, porque como Felipe describió muy bien, confianza no es necesario si usted no tiene vulnerabilidad. O sea, la persona de más arriba no es tan vulnerable, entonces no tiene que confiar de la gente de abajo. Pero cuando uno trabaja con alguien en el mismo estrato, o sea, digamos profesional,
con mis pares, ahora sí tengo que tener un proceso muy bueno porque puede ser frágil confianza. Entonces hay que tener una experiencia bien hecha y para ver, cuando hablamos de confianza es más como de ser abierto, porque hay otros aspectos de confianza también, que es que tengo confianza de que, por ejemplo, la otra persona tiene las competencias para hacer lo que necesitamos hacer, ¿ya? O que la otra persona tiene como buenas intenciones también. Eso también es otra parte de confianza. Entonces, sí, yo creo que realmente esta idea de trabajar con pares, en colaboración, así es súper fuerte manera de hacer una interrupción intencional en la manera que trabajamos. Bien, nos quedan los últimos minutos, así que voy a aprovechar, Felipe, de hacerte algunas preguntas rápidas como de servicio de utilidad pública. Que hay algunas preguntas muy concretas que seguramente tienen respuesta muy simple y muy rápida. Entonces, hay algunas preguntas como, por ejemplo, respecto de los cursos pilotos que comentabas para equipos directivos, si serán online o presencial, y de qué manera se puede postular a esos cursos y si hay oportunidad también para todos los colegios del sistema público y subvencionado. A ver, respecto a los pilotos, creo que se puede estar entendiendo de dos formas. Uno son experiencias de aprendizaje que estamos desarrollando ahora y otros son los cursos que estamos pensando para el 2020. Me voy a referir al 2020 porque entendería que hacia allá va la pregunta. En primer lugar, los cursos para directores o equipos directivos en el CPP suelen ser presenciales y si son B-Learning, el porcentaje online en tiempo es bastante bajo. Hemos apostado en general por una estrategia más presencial para los cursos de liderazgo, que se puede revisar, pero hoy día es esa la apuesta, en primer lugar. Segundo, nosotros cuando tenemos este tipo de ofertas normalmente determinamos, recuerden que la ley le da prioridad a ciertas escuelas, esto está en la ley, y entonces normalmente nosotros nos comunicamos con la autoridad local, que pueden ser las seremías o las provinciales de educación, les avisamos que en ese territorio vamos a hacer este curso y ellos abren la convocatoria a las escuelas que ahí participan. Entonces no es que nosotros como CPIP digamos quiero hacer este curso para tal o tal escuela, sino más bien Provincial de Valparaíso, por las características de su territorio, quiero hacer este curso, digamos, en la provincial. Abra usted, por favor, la convocatoria para que puedan postular a la escuela y después, de acuerdo a los requerimientos que nos indica la ley, nosotros los tenemos que ordenar y seleccionar de esa forma. Cuando aquí no hay ningún espacio nuestro a la creatividad. La ley es bien clara en cuáles debería ser ese orden. Pero eran 3 preguntas y olvidé la última. No, era si va a ser presencial o virtual. Y si está abierto para todos, claro, ¿cierto? ¿cuándo, si es presencial o virtual y si está abierto para municipales y subvencionados? Perfecto. ¿Cuándo debiesen comenzar el segundo semestre del año 2020? Y si es que va a estar abierto, sí, siempre las ofertas formativas, no quiero latear con datos administrativos, la gran mayoría está abierta para cualquier escuela que reciba subvención del Estado. Ya hay algunos cursos muy específicos que se tienen que financiar con una glosa particular que es solo para escuelas dependientes de los municipios o los servicios locales. Pero la verdad que son la minoría. La gran mayoría están abiertos para particular subvencionados, escuelas municipales o incluso puede ser en ocasiones de administración delegada. Solo no para particular pagado. 2 preguntas más de utilidad pública. Uno que tiene que ver con los resultados de las becas de programa de formación de directores. Agradezco la pregunta. Y otro que tiene que ver con si en algún momento se piensa abrir el sistema de portafolio, dice acá, para profesores de escuelas especiales. Me puedo hacer cargo de la primera, no que no quiera responder la segunda, pero es por un tema de conocimiento, soy muy sincero. En la primera, la lista de seleccionados va a ser publicada entre esta y la próxima semana. Sé que ha sido un proceso largo, nos han llegado muchas consultas, hemos intentado responderlas todas, pero la lista definitiva ya va a ser publicada, insisto, entre esta semana y la próxima. Va a ser publicada en la página del CPIP, pero también va a haber un envío masivo de correos. Así que le va a llegar a su casilla personal, pero igual los invito a que por favor estén revisando la página para poder responder. Lo del portafolio, sinceramente lo desconozco, no es que no quiera responderlo. No es tu área tampoco, ¿no? Lo lleva a evaluación. A ver, todo en cuanto a ministerio, no es que ningún tema nos es indiferente. O que no, tampoco puedo decir eso, no lo veo yo, pero es una pregunta muy específica y la lleva, sigue evaluación docente. Entonces, no quisiera pronunciarme sobre algo que la verdad creo que es
muy sensible a la respuesta que yo puedo dar y que no tengo el conocimiento suficiente. Y por último, ya para cerrar, creo que esta es una pregunta ya más general, ya no es de servicio de utilidad pública, así que puedes relajarte un poquito. Pero creo que es una pregunta muy interesante pensando en estos otros actores que apoyan en el sistema. Entonces, tiene que ver un poco con cuál es la lógica detrás de que, por ejemplo, docentes universitarios o supervisores del Ministerio de Educación, y esto es más como un tema, una respuesta más de opinión, pero ¿por qué no se espera o por qué no se les exige que tengan horas de trabajo en centros escolares? Son características distintas de esos dos actores, pero son actores que tienen una presencia quizás no permanente o visible constantemente, pero que están conectados con la vida de las escuelas y los liceos. Entonces, un poco en la lógica de lo que presentaba Romina, Tatiana y Carmen Gloria, ¿por qué llegamos a la situación en la que estos dos actores, supervisores del ministerio y profesores que forman, personas que forman profesores, futuros profesores, no se espera que tengan presencia, horas en colegios o en liceos? Respecto a lo de los docentes universitarios, esa sí no tengo cómo responderla yo, así que la voy a dejar a quienes están, en este caso, izquierda o derecha. Sí puedo pronunciarme respecto, por ejemplo, al tema de los supervisores. Primero, disclaimer, recuerden que los supervisores dependen de la Dirección General de Educación, y hoy día vengo en representación, obviamente, del Ministerio de Educación, pero del CPIP. Los supervisores no responden a CPIP, sí los secretarios técnicos, que es una figura nueva que están en la unidad de territorio. Dicho eso, esto en general también tiene que ver con un tema de identidad histórico no menor. O sea, primero hay que pensar en el nombre, que de hecho ya no es supervisor, y le seguimos y probablemente le seguiremos diciendo durante un buen tiempo supervisor, porque también cuando fueron creados originalmente yo creo que tenían más participación en la escuela, pero luego también asumieron un rol de fiscalización. Entonces, efectivamente, hacer un rol de fiscalización, uno podría preguntarse qué rol jugaría entonces si estuviesen más incluidos en las labores técnico-pedagógicas de la escuela. Hoy, efectivamente, hay una mirada mucho más centrada en el apoyo. Recordemos que el subcomité que hoy día se relaciona con los supervisores se llama Comité de Apoyo para la Mejora. Ese es el rol que deben tener, pero efectivamente también son identidades profesionales que para que sean modificadas tarda mucho tiempo. ¿Por qué lo digo? Insisto, esto no es algo que esté en el CPIP, pero uno podría pensar quizás que a futuro eso pudiese ir modificándose, pero son procesos sin duda que tardan muchos años. E insisto, creo que el mismo hecho de que uno le llame supervisores respondía a una lógica, y estos cambios de lógica, igual que el desarrollo profesional local, uno entiende que de verdad son de largo aliento. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos por impulsar este cambio, pero yo no tengo ninguna duda que para esto que quede instalado y que se entienda que es la principal fuente de desarrollo profesional docente, podemos esperar 8, 10 o hasta 15 años. O sea, son procesos que realmente tardan tiempo. Ahora sí me libero la segunda pregunta porque no tengo mucho que aportar ahí yo. Respecto a la ausencia, ¿no es cierto?, a la necesidad de hacer esto porque no existe, bueno, yo creo que responde a varias razones. En primer lugar, yo creo que en algún porcentaje o en algún perfil de profesores universitarios, la navegación hacia el sistema escolar es mucho más fluida que para otros. Y yo creo que ahí hay una cosa que de repente uno no ve muy bien. O sea, a pesar de que estos datos, por ejemplo, los datos de la universidad muestran esta ausencia, hay como cierto grupo de profesores minoritarios que tiene un perfil que ha navegado más el mundo escolar y que permanentemente lo navega y lo recorre de manera más fluida. Yo creo que no se ha dado porque eso responde en mi opinión, un poco a la valoración que se hace de dónde ocurre el aprendizaje profesional docente, y que las nuevas tendencias en educación, y a mí Carmen es una de las autoras de varias investigaciones en la línea que plantean el resituar la formación práctica como eje de la formación docente. Cuando uno plantea eso, lo que también está diciendo es que hay que remirar la relación y el vínculo con el sistema escolar porque no está así. Se ha entendido tradicionalmente, yo creo que históricamente, es que las universidades forman sin contacto con la escuela, a no ser el contacto de las prácticas. Y aun cuando se forman ese contacto de las prácticas, un contacto muy específico, ¿no es cierto? Yo voy a la escuela a hacer ABC, no otra cosa, ¿no? Y voy a esta sala. O sea, no comprendo la escuela en su totalidad, o no necesariamente. Entonces, yo creo que responde a un desafío mucho más gigante y grande de lo que ha significado el desarrollo profesional docente hasta ahora.
Pero también lo que pienso es que aun cuando tenemos profesores que puedan navegar el sistema escolar con mayor fluidez, no necesariamente generan una relación y un vínculo que permite abrir puertas entre ambos, sino que es más bien, estoy en la universidad, me pongo el gorro de profesor universitario, voy a la escuela, me transformo en profe en el trayecto del bus, ¿no es cierto? Metamorfosis a profe de sala, y en la profe de sala soy profe de escuela, a pesar de que yo pueda estar trabajando también en la universidad. Eso también creo que tiene que ver también con un tema identitario, de cómo nos comprendemos como formadores de otros en distintos contextos. Y por eso la pasantía también creo que es pertinente, porque no es solamente queremos llevar a profesores que no han estado en el sistema escolar, nos interesa mucho eso, pero también nos interesa que los que ya están trabajando en el sistema escolar reimaginen su lugar en la escuela, lo reimaginen con otros, lo reimaginen generando colaboración y preguntas sobre la práctica, que no es lo mismo que tengamos a un profe que hace media jornada en la escuela y media jornada en la universidad. ¿Se entiende? O sea, creo que es una apuesta cualitativamente diferente. No solamente estar ahí, pero estar haciendo algo que es distinto en ese contexto. Bueno, hay dos cosas que son claras. En Chile existe muy poca regulación sobre lo que las universidades hacen o dejan de hacer en formación de profesores. Yo trabajé mucho tiempo en Estados Unidos y la ley exigía que cualquier persona que hacía clase en formación de profesores tenía que documentar cada 5 años que había estado al menos 20 horas en el sistema escolar. Pero en Chile eso es impensable porque no tenemos una legislación que norme ese tipo de cosas a nivel universitario. Segundo, los incentivos para los profesores universitarios no están en el sistema escolar, están en la publicación, están en el paper, en el fondo, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no tengamos dentro de la universidad un sistema de incentivos donde se valore tanto como sacar un paper easy que no va a leer nadie porque está en inglés y una revista que nadie tiene acceso, se valore hacer un trabajo en la escuela, que va a tener mucho más impacto, va a ser muy difícil que los profesores opten por hacer algo que puede tener mucho más impacto, puede ser mucho más valioso, pero que al final del día no le va a sumar puntos. Entonces, personas que sí lo quieren hacer y lo ven como parte de su misión son probablemente profesores que ya llegaron al tope, que ya no necesitan otra publicación y que en realidad ven en esto una misión y una vocación importante. Yo creo que cuando pensamos, por ejemplo, en los criterios de acreditación, los criterios de acreditación hablan de la participación de los estudiantes de pedagogía en el sistema escolar, pero no hablan de la participación de los profesores de la universidad en el sistema escolar. Entonces ahí también hay un mecanismo a través de los criterios de acreditación que uno podría fortalecer el vínculo, pero también yo creo que las universidades nos perdemos la oportunidad de que ustedes que están en el sistema escolar tengan un rol mucho más activo como profesores universitarios. Entonces yo creo que hay muchos elementos que se confabulan para mantener una separación entre el mundo académico y el mundo de la práctica, en circunstancias que todos compartimos la convicción y estamos aquí porque nos interesa que nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes tengan acceso a una mejor educación y entendemos que nosotros jugamos un rol fundamental en eso. Por lo tanto, hay que hacer presión desde varios lados para que la cosa cambie. A mí me ha tocado participar en temas de acreditación, así que voy a poner desde ahí mi banderita, pero los que estén en otros lugares pueden hacerlo desde los lugares que estén. Gracias. Okay. Bueno, simplemente agradecer a todos ustedes en la audiencia por las preguntas, agradecer a nuestros panelistas, a Romina, Rosita, Felipe, Carmen y David. Así que muchísimas gracias, espero que esto haya sido interesante para ustedes. Muchas gracias a nuestros expositores. Les recordamos que las presentaciones expuestas en este seminario estarán disponibles para su consulta y descarga en el sitio web de Líderes Educativos, www.lidereseducativos.cl. Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia.